Buenas tardes a todos. Me gustaría darles la bienvenida y agradecerles que se hayan conectado a nuestro evento para presentar nuestra visión de mercado y estrategia de inversión para 2021. Las circunstancias nos obligan a que sea un evento diferente y la verdad es que no queremos empezar sin tener un recuerdo para aquellos que ya no están con nosotros. Creo que todos, de una manera u otra, hemos perdido a alguien, bien sea cercano o al menos conocido durante la pandemia. Entonces queríamos empezar así. Obviamente, como les digo, es un evento diferente. Es un evento diferente y por ello, pues, por el hecho de ser un evento telemático y por también tener mucha gente conectada, lo cual les agradecemos, son ustedes muchos, no vamos a poder terminar el evento, como es habitual, con un turno de preguntas. Para ello, les emplazamos a nuestro evento House View de mercados mensual que Joan lidera cada mes, que será en un par de semanas, o que, si lo consideran oportuno, les transmitan ustedes a su gestor cualquier duda o pregunta que puedan tener y que ellos nos las hagan llegar a nosotros. Como les decía, nos encantaría estar con ustedes y tenemos el convencimiento de que eso va a poder ser dentro de 12 meses. Pero hoy esperamos ser capaces de transmitirles de una forma clara y concisa nuestra visión y nuestras opiniones. Para ello, contamos con unos ponentes magníficos. Yo creo que no hace falta que les presente, pero tengo aquí conmigo a Joan Bonet, que es nuestro director de estrategia de mercados de Banca March, y a Juan Antonio Roche, que es nuestro director del área de productos. Aparte de ellos dos, vamos a contar con la presencia de otros 3 panelistas, personas de prestigio y ajenas al grupo, pero prefiero que sean Joan y Juan Antonio quienes les presenten, llegado el momento, cuando introduzcan su participación. Hace un año yo no era parte de este grupo. La verdad es que no fui parte de lo que fue la presentación, de lo que esperábamos para el año 2020, pero lo que sí tengo muy claro es que no les pudieron anticipar pues, la llegada de esta pandemia que hemos sufrido, una pandemia salvaje y que ha condicionado de forma radical nuestra vida cotidiana. Pero lo que sí tengo claro es que se hablaron de esta serie de cosas. Viendo la presentación que se hizo entonces, hay 2 temas que quiero destacar. Por un lado, se habló de transformación, de a la hora de invertir, intentar ir más allá de los ciclos económicos y buscar en la transformación una fuente de crecimiento y, por tanto, de rentabilidad. Y qué oportunidad mejor que una pandemia para poner en práctica esa visión y, la verdad es que validarla. Yo creo que ha sido el caso. Y, por otro lado, también se habló de innovación, de buscar formas innovadoras de invertir. Y esto, también repasando lo que ha hecho el grupo en el año 2020, pues se ha conseguido a través del lanzamiento de 5 proyectos de coinversión y también de los 2 primeros vehículos de inversión sostenible y de impacto, que, como saben ustedes muy bien, es algo de lo que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Y nada más por mi parte, bienvenidos otra vez y, Joan, cuando quieras, nos encantará escucharte con tu visión de mercados y estrategia. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Después de un 2020 tan imprevisible y absolutamente apocalíptico, pensamos que 2021 va a ser el año de la gran reapertura. Una reapertura económica y normalización de nuestras vidas que vendrá principalmente de la mano de las vacunas. En pocas ocasiones hemos asistido a una situación de parálisis inicial tan fuerte como la actual, pero con un remedio conocido que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. A mi espalda ven una fotografía, que no es cualquier cosa, no es cualquier espacio. Es nada más y nada menos que el Teatro de la Ópera de la Fenice. ¿Y por qué hemos elegido en esta ocasión este lugar tan emblemático? Pues por 2 razones. La primera es porque existen pocos ejemplos, como la Fenice, de esa capacidad de resurgir de las cenizas. Un teatro que se ha quemado en varias ocasiones y que de hecho debe su nombre al mito del ave fénix, a esa capacidad de saber resurgir
de momentos francamente adversos y pasar a crecer en plenitud, ¿no? Como de un 2020 en el que hemos visto pues, una fuerte contracción económica, pasaremos a un 2021 donde vamos a ver un crecimiento fuerte. La segunda razón pues, está en la propia Venecia, en ese mundo en transformación que cada vez nos cuesta más reconocer. Venecia, que es una ciudad, aparte de preciosa, claramente influida por estos cambios que estamos viendo, la turistificación y el cambio climático que invade sus canales cada vez de una forma más frecuente, ¿no? Y esto pues necesariamente no hay que verlo desde un punto de vista muy negativo, sino también como la oportunidad tecnológica que se está produciendo con esa mega infraestructura que se está construyendo para fabricar ese mega dique de contención e intentar mitigar un poco estos efectos. Sin más, comenzamos con la presentación y, sobre todo, pues transmitir la idea de que tras la sombra del año 2020 pensamos que va a aparecer la luz. Básicamente, venimos de un 2020 donde no ha coordinado mucho lo que ha sido la situación de nuestras vidas, que ha propiciado una fortísima contracción económica del 4% y, sobre todo, la evolución que han tenido los mercados, que ha sido claramente positiva a pesar de que tanto en España y en Europa nos haya quedado esa sensación de mercados negativos, con caídas del 15% y del 5% respectivamente. A nivel global, las bolsas han sido capaces en este año pasado 2020 de subir un 13%. Nosotros pensamos que el año 2021 van a ocurrir principalmente dos cosas. Lo primero es que se va a producir una sincronización entre lo que son nuestras vidas, donde habrá una apertura mucho más importante que propiciará una recuperación económica francamente fuerte. De hecho, probablemente a niveles de crecimiento nominal, en los próximos meses vayamos a ver los niveles más fuertes a lo largo de la última década. Y sobre todo una recuperación pues de algunos de los sectores que, a pesar de intentar volver a la normalidad y tener un repunte fuerte, no volverán todavía a lo largo de este 21 a los niveles previos a la crisis. Los mercados se sincronizarán con esta situación y pensamos que tendrán un crecimiento positivo, si bien nos parece que será más moderado que el que hemos visto a lo largo del año 2020. Lo explicaremos un poquito más tarde. ¿Por qué pensamos que en el 21 el mundo va a tener un crecimiento fuerte? Bueno, pues básicamente por las vacunas. Si cogemos los números que nos han dicho Oxford, Moderna y Pfizer y asumimos que sus tasas de producción y tasas de efectividad son correctas, para mediados de verano el 50% de la población de los países desarrollados estará vacunado. Y seguramente para finales del tercer trimestre tendremos la ansiada inmunidad de rebaño. Y esto son claramente noticias positivas y quedan muy pocos meses para que esto se produzca. Es verdad que hay gobiernos que hasta el momento no están funcionando con la diligencia requerida, ¿no? Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es Francia, ¿no? Donde lo que estamos viendo es que si el proceso de vacunación va como a los ritmos actuales, necesitarán pues, entrar bien en el año 2022 para tener estas tasas de inmunización de las que hablamos, ¿no? Pero lo que sí que vemos esto es como una oportunidad para seguir mejorando y, sobre todo, cuando la vacuna de Oxford se pueda distribuir en Europa, que permite, desde luego, una distribución en condiciones mucho más favorables, pues lo que hará es que este proceso se acelere de una manera significativa. Por otro lado, tenemos a un virus que no para de irrumpir en nuestra realidad y sobre todo, de propiciar cierres de la economía que son francamente fuertes. Pero lo que no podemos olvidar también es que hay un efecto aprendizaje importante. No estamos como en el mes de abril del año pasado. Al final existen test, sabemos mucho más del virus y esto lo que está permitiendo es poder hacer confinamientos más selectivos, que desde luego pues estamos en tasas de actividad muy bajas. Aquí lo vemos con los niveles de movilidad que Google nos facilita, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es cómo no estamos en niveles tan adversos como los vistos en el pasado. Por otro lado, a nivel cíclico, toda esta irrupción
que ha tenido la COVID el año pasado, lo que nos deja es en una situación donde se han reseteado gran parte de los indicadores que veníamos siguiendo, ¿no? La COVID terminó, sobre todo en Estados Unidos, con el ciclo más largo de todos los tiempos, ¿no? Ese ciclo que duró pues, alrededor de 11 años, ¿no? En los momentos actuales y con expectativas renovadas, gracias a las vacunas, lo que hay que decir es que diferentes indicadores cíclicos, como es la capacidad utilizada, como es la tasa de desempleo, o, por ejemplo, como es la confianza del consumidor, incluso el estado en el que todavía no se han comenzado a revisar al alza las estimaciones de beneficios, apuntan a que nos encontramos todavía en una fase claramente inicial del ciclo económico. ¿Cuál es nuestro escenario? Bueno, pues la verdad es que pensamos que vamos a continuar rebotando en esta visión de V asimétrica que venimos manteniendo desde hace muchísimos meses, ¿no? Básicamente, roto en tres fases. Una primera que vimos con la primera apertura en los meses de verano, que produjo una primera recuperación, y después, por el lado de la derecha, dos fases muy diferenciadas, ¿no? En la que nos encontramos inmersos ahora, donde hay unas restricciones claramente importantes, sobre todo fruto de que los contagios no paran de aumentar y que solo con las vacunas lo que hará es, inicialmente, reducir las tasas de mortalidad para que, según vayan pasando los meses, podamos proceder a una reapertura que será de manera paulatina y que nos puede colocar en un escenario central como el que tenemos de crecimientos del 5,2% a nivel global para este año, o, si todo va bien, incluso en un escenario más positivo. Lo que es importante tener en cuenta también es qué forma va a tener esta recuperación, porque claramente se sincroniza la evolución de todas las economías, pero claramente hay un componente asiático muy importante, ¿no? China, a pesar de ser el origen del virus, ha sido capaz en este terrible 2020 de conseguir crecer un 2,3%, crecimientos positivos, y a lo largo del año 21 tendrá tasas de crecimiento superiores al 8%. Por tanto, pensamos que este 21 habrá una sincronización más importante que, de la mano de emergentes, propiciará que para el tercer trimestre del año ya podamos recuperar niveles pre-COVID. También es interesante ver que esas tasas de crecimiento que son diferenciadas por regiones, lo que harán es que los niveles pre-COVID se vayan a poder recuperar a velocidades diferentes, ¿no? Estados Unidos lo hará probablemente en el tercer trimestre de este año, y Europa pues necesitará meterse en el año 2022, seguramente a finales del primer trimestre, y por supuesto España lo hará bastante más tarde. Es una economía mucho más afectada por todos los temas de la interacción social. Un crecimiento muy fuerte, pensamos que es el que viene ahora de cara a los próximos meses, pero que no debe hacernos olvidar, en el fondo, en qué tipo de ciclo económico estamos. Estamos en un mundo de bajos crecimientos. En gráficos de 40 años, sobre todo vemos cómo poco a poco vamos a un mundo donde el crecimiento potencial cada vez es menor, ¿no? Y sobre todo después de esta COVID, que ha propiciado unos tipos de interés claramente bajos, lo que también ha producido es que al final, bueno, pues para salir del problema hayan tenido que lanzarse unos estímulos claramente fuertes que ha propiciado, bueno, pues unos niveles de endeudamiento absolutamente récord, ¿no? Como vemos marcados aquí a la derecha, tanto en economías emergentes como en economías desarrolladas, ¿no? Por lo tanto, es una fuerte recuperación económica la que esperamos para este año 21, pero dentro de una tendencia que es estructuralmente atenuada, ¿no? Por otro lado, en este año 21 tendremos que ser capaces de compaginar dos cosas muy diferentes, ¿no? Sobre todo en un ciclo que arranca esos sectores vinculados al ocio, a los viajes, a la interacción social, a la industria, incluso a las materias primas, con unas tendencias estructurales de las que venimos avisando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que desde luego que van a continuar, ¿no? Sobre todo vinculados al mundo del 5G, la tecnología, el Internet de las cosas, la digitalización, y sobre todo a un mundo donde el papel de la transición energética va a ser absolutamente clave. Por otro lado, volviendo a la situación de los estímulos,
Lo que es interesante decir es la situación en la que, digamos, de esfuerzo que han hecho los diferentes bancos centrales, ¿no? Vemos en ese gráfico de la izquierda, sobre todo ese esfuerzo monetario, qué gran dimensión ha tenido, ¿no? Cómo el Banco de la Reserva Federal, pues a finales de este año, habrá doblado prácticamente su balance desde niveles del 20% que habían antes del COVID a niveles del 40%, o incluso Banco Central Europeo que lo llevará a niveles del 70%. Son muchos esfuerzos monetarios y esfuerzos fiscales principalmente centrados en lo que son las economías desarrolladas en unas cantidades pues cercanas a los 25 billones con B globales de esfuerzo. Además, lo que está clarísimo es que esta vez, y es la primera, los estímulos están especialmente centrados dentro de acelerar la reconversión verde, ¿no? Y se ve claramente cómo diferentes estados a nivel global, durante los últimos meses, lo que han entrado es una especie de competencia en intentar acotar y acortar los compromisos climáticos, ¿no? Y estos compromisos los hemos visto desde el lado de la Unión Europea hasta países tan contaminantes como China, que han fijado un compromiso de neutralidad de emisiones para el año 2060. Por otro lado, uno de los puntos importantes a ver durante las próximas semanas es, ahora con Biden en la Casa Blanca, si va a ser capaz de cumplir con los compromisos que dijo en la campaña electoral, que básicamente supondría invertir 2 billones con B de dólares durante los 4 próximos años, ¿no? Eso es un esfuerzo muy importante. A nivel anual es prácticamente el 70% del gasto militar de Estados Unidos e incluso a nivel de dimensión comparado con lo que ha aprobado la Unión Europea, incluso incluyendo el plan plurianual, aparte del Next Generation, que son 750.000 millones, de lo que iría un 30%, es casi el doble de esfuerzo, ¿no? El de Estados Unidos contra Europa, ¿no? Todo eso dentro de un proceso de intentar facilitar la transición energética e ir a un mundo dentro de unos años, para el año 2050, donde probablemente ya cerca de la mitad de la producción de la energía vaya a ser renovable. Para todo esto, creo que es muy importante esta tarde contar con la presencia de Pierre Abadie. Pierre es, aparte de ingeniero, es director general de Tikao, empresa con la que trabajamos en proyectos de conversión desde Bancamark, pero sobre todo es relevante y tiene mucho que decir en esto porque ha asesorado directamente al gobierno francés, a Emmanuel Macron, en todo el plan de rescate que ha lanzado Francia y que tiene un importe de 100.000 millones de euros. Y es muy importante ver la visión que tiene respecto a estímulos, pero también rentabilidad de los proyectos. Today, if you want to be profitable, you will have to be sustainable. So energy transition is not only a new tech, it's something that is happening. And if we want to transform the world as it is today, we need to invest into the current system to be able to steer it. When you look at the amount of investment that is required to make this shift, ultimately is not that huge. When you look at the scenario of the International Energy Agency, you can see that there is a base case scenario that leads to 4 degrees of global warming, and that is basically the end of humanity. And there is the sustainable development scenario that leads to less than 2 degrees of global warming. The difference in investment into those two scenarios into our energy system is 250 billion per year. So marginally, making the step between a non-sustainable world and a sustainable world is only 250 billion per year of capital reallocation. These 250 billion per year, if you project it over the next 10 years, because this is where we've got the climate emergency, is 2,500 billion. When you look at the global saving, there is more than 80,000 billion euro of global saving. So a reallocation of those global savings toward the energy transition, only 2% of it will make the shift. So
It's very good to have all the government moving. It's really good to have all the stimulus set in place. It's very good to have all the regulation changing, because basically that's the new framework. The new framework is more and more reaching the carbon neutrality by 2050. So everything is now ready to make the move. But if we want to move quickly, one of the quickest industry to be able to do it is the finance industry. Because in fact, we've got, as dry powder globally, more than 1 year of GDP. When you look at, the post-COVID recovery plan of Europe is 1,000 billion. When you look at the one of the US, it will be perhaps 2,000 or 3,000 billion. It's still, small amount in comparison to the amount of dry powder that is available, which are the global saving. And just a very small portion of this global saving allocation will allow to make the shift. Now we believe that we have time to market. There was a mega trend that was forecasted. This mega trend has been accelerated by the COVID. This is not, investment that we make for climate. It's an investment that we make because it's certainly the best investment opportunity of the next 10 years. Esto es un extracto de una entrevista mucho más larga y muy interesante que junto a las de los otros participantes que aparecerán esta tarde tendrán a su disposición a través de la web durante los próximos días. Y sobre todo, pues, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que al final, pues las medidas de los gobiernos claro que influyen, por más que se vean como medidas a muy largo plazo, ¿no? En este gráfico lo que observamos es cuánto supone hoy en día de las principales compañías integradas petroleras europeas el negocio de refino. Y sobre todo cómo, teniendo en cuenta sus compromisos de ir adoptando paulatinamente la inversión en renovables, en los próximos 9 años va a cambiar completamente los modelos de negocio, ¿no? Cómo el negocio de renovables va a ser incluso más importante que el negocio de refino hoy, ¿no? Y por tanto, pues todas estas medidas que hoy se toman en forma de subsidios y cuando la economía empiece a ir bien serán probablemente en forma de impuestos para los contaminantes, tienen un impacto claramente determinante dentro del mundo. Bueno, pues todo esto que hemos contado es nuestro escenario central, que por supuesto no está ausente de riesgos potenciales, ¿no? 2021 es un año de un juego de equilibrios. Básicamente, entre esas vacunas que poco a poco nos irán dando la inmunidad de rebaño, pero también unos estímulos sin precedentes que claramente nos han ayudado a poder ir toreando esta situación de una manera más natural durante los últimos años, ¿no? Y sobre todo lo que nos parece es que se establece para este 2021 una relación entre economía y mercados donde lo que tendremos que ir viendo es cómo a medida que las cosas van mejor en la economía, probablemente el riesgo de todos esos estímulos extraordinarios que hemos ido teniendo puedan proceder a irse retirando, o por lo menos a la perspectiva de que puedan retirarse, ¿no? Y claramente estos son los riesgos más importantes que vemos dentro de muchos otros que siempre prevalecen cuando pues, uno invierte dentro de los mercados financieros, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, con un esfuerzo monetario y fiscal de la índole de la que hemos visto a lo largo del pasado 2020, desde luego lo que es una incógnita es ver qué impacto tendrá esto a niveles de inflación. Esto no es una historia para el año 2021 y sea una amenaza potencial para los siguientes ejercicios. Pero sin duda para nosotros es lo que será clave vigilar. 2020 fue un año donde lo que fue clave fue darse cuenta que más importante que el virus eran los estímulos que venían. 2021 es un año que comenzaremos llenos de estímulos, como estamos viendo, pero que en la medida que la economía se vaya normalizando, empezaremos a ver cuál va a ser esa estrategia de salida. Entonces, pasando ya a lo que es el apartado de activos financieros, esto tiene una repercusión importantísima dentro de lo que es la renta fija. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los activos que tienen mucha duración. ¿Qué nos encontramos? Pues básicamente en un entorno donde los bonos pagan muy poco. A nivel europeo, salvo Grecia e Italia, que sus bonos a 10 años
tienen rentabilidades del 0,6%, prácticamente no hay ningún valor en este lado de los bonos. Y tenemos que ir hacia el lado de la derecha, sobre todo a lo que es el crédito y particularmente la renta fija emergente, donde está el potencial. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que sobre todo en base a los riesgos de los que preveníamos, lo que hay es una potencial amenaza dentro de estos campos que vemos de color gris, que es lo que puede empezar a computar negativamente dentro de las inversiones de renta fija que vayamos haciendo para cada uno de los segmentos. Nosotros lo que nos parece es que es probable que en alguna parte avanzada de este año ya empecemos a descontar pues que los tipos de interés en algún momento de años próximos empiecen a subir y, por tanto, esto pues puede afectar de manera negativa, sobre todo en un entorno donde lo que es el crédito, los bonos corporativos, en general ya han estrechado muchísimo sus diferenciales, ¿no? durante los últimos meses. Vimos una oportunidad muy clara en el pasado mes de abril, gran parte del recorrido está hecho y donde ahora vemos más oportunidades claramente es en la renta fija. Renta fija emergente y particularmente la renta fija emergente con riesgo de divisa local. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente en estas fases de recuperación suele haber una correlación muy grande entre la recuperación que tienen las materias primas y la apreciación de los países productores, que pensamos que lo puede hacer pues claramente bien y sobre todo en un entorno donde pensamos que la economía poco a poco irá analizando. Dentro de la renta fija emergente, pues también, aparte de la vinculada a las economías de divisas, vinculada a las economías con materias primas, también vemos una oportunidad interesante dentro de la deuda china en renminbis, donde vemos que se cumplen varios factores, ¿no? Por un lado, un rating elevado, como el de Japón, que es A+. Por otro lado, lo que vemos es un diferencial de tipos de interés de prácticamente el 3,5 y además una capacidad de continuar ganando peso dentro de lo que son los índices globales de renta fija. Desde que China comenzó a hacer reformas en el año 2018, ha pasado de suponer el 1% de los índices globales de renta fija a prácticamente el 7%. Y estimamos que existe una capacidad pues casi de doblar estos niveles de exposición durante los próximos años, beneficiando a los precios de este activo. Respecto al dólar, pues la verdad es que no hemos cambiado la opinión. Veíamos un año muy bajista en el año 2020, fue un claro acierto ver esa caída que tuvo el dólar frente al euro de más del 9%. La verdad es que los últimos acontecimientos no ayudan a pensar que esta tendencia pueda cambiar. Nosotros consideramos que el valor fundamental en términos de poder adquisitivo es cercano a los 1,26 y sobre todo que medidas como un Biden en la Casa Blanca con un control sobre el Senado, lo que van a suponer claramente es un ensanchamiento del déficit fiscal, en un entorno donde además la liquidez del dólar no va para crecer como aparece en el gráfico a la derecha. Por tanto, continuamos negativos respecto al dólar para este ejercicio. En cuanto a la renta variable, pues 2020 ha sido un año sobre todo de promesas. Lo vemos claramente en la barra de la derecha. Ha sido un año donde los múltiplos se han expandido y los beneficios no han parado de caer. 2021 tiene que ser un año de realidades, donde los múltiplos, la capacidad de los PERs para subir, ya no existe y de hecho es probable que asistamos a múltiplos más bajos. Pero sobre todo lo que vamos a ver es una recuperación de los beneficios francamente importante, que es ese segmento de color verde oscuro, ¿no? ¿Y por qué se va a producir? Bueno, pues porque básicamente a lo largo del 2020 todavía esa caída de beneficios fuerte que hemos vivido, aunque fue incluso menor, prácticamente la mitad que en la pasada crisis financiera, se ha pospuesto hacia el año 2021. Un año 2021 donde los beneficios a nivel global ya tendrán tasas de recuperación pues cercanas al 27%. Por tanto, pensamos que tiene que ser un año de realidades el 2021. Un año de realidades donde esa recuperación de beneficios pues no va a ser igual en función de los sectores. Las tecnológicas continuarán haciéndolo bien. Estructuralmente crecen más en el largo plazo, como aparece en la línea verde. Pero un año
donde sobre todo sectores que han estado totalmente cerrados y muy afectados por la falta de demanda, es donde va a haber una recuperación más fuerte, que va a ser en los cíclicos. Una pregunta interesante, visto sobre todo el buen comportamiento que han tenido durante las últimas semanas y meses los sectores más cíclicos, es cuánto de esto puede estar descontado en el precio. Y nuestra visión sobre este asunto es que todavía queda margen. Básicamente, en el gráfico de la derecha, lo que vemos es que para el año 2021, salvo materias primas, no se descuenta todavía una recuperación total de los niveles de beneficios. Esto es una historia más para el año 2022 y es una circunstancia que sobre todo lo que nos hace pensar es que sobre todo el sector industrial y el sector de consumo cíclico lo pueden hacer bien de manera adicional a nuestra visión estructural positiva en tecnología y sobre todo en economía verde. Adicionalmente, un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que pasa con las compañías industriales. Por ejemplo, las de maquinaria en Estados Unidos. Hemos pasado ya en el 20 por una fase donde tienden a hacerlo muy bien, donde cuando nadie quiere comprar, los pedidos son bajos y la capacidad utilizada es francamente reducida, es precisamente cuando las acciones tienden a hacerlo bien. Ahora estamos en una fase donde se ve el punto rojo, en la región sureste, donde pensamos que todavía existe capacidad de mejora. Las expectativas han mejorado, es verdad que los pedidos están claramente en aumento, pero los niveles de capacidad utilizada son todavía bajos y suelen ser periodos no tan rentables como los vistos en el pasado, pero todavía positivos para tener una rentabilidad relativa a los índices importante. También estamos en un momento donde precisamente las pequeñas compañías pueden empezar a hacerlo mejor que las compañías grandes, sobre todo porque son unos negocios que sufren mucho más en las recesiones, que son estas barras que vemos de color gris, pero sobre todo en las fases de recuperación tienden a hacerlo mucho mejor. Ahí están los beneficios estimados que claramente las pequeñas compañías lo van a hacer mejor que las grandes, ¿no? Y con un gran terreno todavía por recorrer, ¿no? Lo vemos en el gráfico de la derecha. Estamos en la línea roja y sobre todo el margen, de acuerdo a otras recuperaciones económicas que ha habido en los últimos ciclos económicos, como hay una parte que está hecha, pero queda otra muy importante por recorrer. Y finalmente, respecto a la renta variable, bueno, pues a los múltiplos actuales, con unos tipos de interés muy reducidos, es verdad que las valoraciones dan cierto vértigo, pero es importante tener en cuenta las valoraciones frente a lo que cotizan otros activos, ¿no? Por ejemplo, comparado con la renta fija, lo que nos ofrece la rentabilidad de las empresas en las que invertimos frente a lo que nos pagan los bonos corporativos, lo que vemos es que continúa apuntando todavía a que hay margen para las bolsas. Nosotros definimos 3 escenarios posibles de cara a este año 2021. El central es que las bolsas van a continuar recuperando, que van a tener subidas a nivel global por encima del 7% y que en función de la velocidad que se vayan haciendo las vacunaciones podremos ir a uno de los 2 escenarios que hay marcados, pero partimos de ese escenario base del 7%, que sobre todo lo que nos hace es situarlo dentro de un entorno de diferentes activos financieros en los que se puede invertir, en ver pues claramente valor todavía a estos precios en la renta variable, que está a la derecha, frente a la renta fija. Con todo esto, y a modo de conclusión, pensamos que 2021 va a ser un año claramente de recuperación, donde tendremos que tener mucho cuidado en la renta fija, particularmente en los activos que tienen más duración. Habrá que invertir de manera muy selectiva. Nos gusta particularmente más lo que es la renta fija emergente con la divisa local y también países como China, donde claramente vemos potencial, y en la renta variable, pues decir que hay que ir ganando ese componente cíclico del que venimos avisando durante los últimos meses, ¿no? Y esto se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? La renta variable, invertir en sectores más vinculados al ciclo, como los industriales, como las compañías de consumo cíclico. En la renta fija, teniendo más exposición a lo que pueden ser economías expuestas a las materias primas o empresas vinculadas en este sentido. Y a nivel regional, pues también muy importante, ¿no? Ese gran liderazgo que tanto éxito nos ha dado a lo largo del año 2020, que ha tenido Estados Unidos frente al resto del mundo,
lo hemos neutralizado. Pensamos que las bolsas a nivel global tenderán a funcionar de una manera más uniforme y conjunta. Con todo esto, terminamos este primer bloque de expectativas de crecimiento y sobre todo de activos financieros y damos paso, Juan Manuel, a la segunda parte. Muchas gracias, Joan. La verdad es que es un auténtico placer escucharte. Nos has dado mucha información y además creo que ha sido muy relevante y muy interesante. Pero como ha sido, la verdad es que mucha información, la verdad es que me gustaría, yo creo que es importante también para nuestros clientes, el pedirte, Juan Antonio, si nos puedes, dentro de todo lo que nos ha contado Joan, elegir 3 ideas principales que para ti han sido las más relevantes de todo. Gracias, Juan Manuel. Pues efectivamente, mucha información que vamos a tratar de resumir en 3 ideas principales. La primera de ellas tiene que ver con el ciclo económico. Es una palabra que se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la presentación y es esa convicción que tenemos en que esa recuperación económica que se inició en abril del año pasado, a nivel global, continuará, no descarrilará y gracias a la vacuna y a los estímulos monetarios y fiscales nos llevará en algún momento de finales de este año a recuperar los niveles pre-COVID. La segunda idea, también relacionada con el ciclo económico y quizás más importante que la anterior, es que este paréntesis dramático que ha supuesto la COVID no invalida una tesis de más largo plazo, esa tesis en la que creemos que los crecimientos económicos globales seguirán a ritmos modestos, desde luego muy inferiores a los que hemos visto en los últimos 20 años, que los tipos de interés seguirán estructuralmente en niveles bajos, incluso negativos, y que el apalancamiento global, ese endeudamiento al que también hemos hecho mención, será un lastre. Crecimientos y tipos modestos son rentabilidades igualmente modestas en los mercados financieros. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la transformación, que también ha surgido en numerosas ocasiones en la intervención de Joan, que es la transformación global. Una transformación que convive con lo anterior. Tenemos la fortuna de vivir una de las épocas de la historia en la que por velocidad y profundidad, desde luego, más está cambiando el mundo. Están cambiando los liderazgos nacionales, están cambiando los liderazgos corporativos y está cambiando nuestra manera de interactuar en sociedad y con el medio ambiente. Es precisamente ahí donde encontramos unos crecimientos de doble dígito que ya son difíciles de encontrar en el puro ciclo económico. Bien. Recuperación, crecimiento moderado con tipos bajos o negativos y transformación. ¿Cómo se puede traducir esto en oportunidades concretas, en ideas de inversión? El ciclo, o nuestra visión de él, fundamentalmente nos va a dar ideas tácticas, oportunidades de inversión de carácter táctico, entendido como tal apuestas de cartera que tienen una duración indefinida entre 3 y 9 meses. Fundamentalmente nos vamos a referir a 3, los sesgos regionales y sectoriales. Uno muy importante, que es la primera vez que ocurre en nuestras carteras en los últimos años, que es la neutralidad de Europa frente a Estados Unidos y emergentes, que por razones evidentes han liderado nuestra exposición regional. Apuestas sectoriales igualmente naturales de nuestra propia visión de ciclo. Vamos a apostar por aquellos sectores que, como industriales o el consumo cíclico, mejor se benefician de esta fase de la reactivación económica. Ideas también respecto a la capitalización de las compañías. El año pasado, claramente, las compañías de mayor capitalización lideraron el movimiento de mercado. Creemos que serán las medianas, incluso las pequeñas, las que lo harán este año. Y una idea que ya es vieja en nuestras carteras, pero que sigue absolutamente vigente, que es esa idea de que la liquidez y la renta fija de mayor calidad, por este entorno de tipos y apalancamiento, seguirán penalizadas y necesitamos buscar imperiosamente oportunidades para sustituirlas. Y luego están las ideas relacionadas con la transformación.
La transformación es un movimiento muy poderoso que nos permite encontrar crecimiento en un mundo que no lo hace. Esas ideas tienen una vocación de permanencia en cartera. Esas ideas van a estar ahí durante tiempo y eso es muy importante porque, entre otras cosas, hacen casi indiferente el momento en el que entramos en ellas. ¿Cuál momento es bueno para entrar? El que cada uno disponga. De una de ellas hemos hablado durante la presentación de Joan, con Pierre Abadie. Ese mundo en transformación es un mundo también que ha de reconstruirse, ha de transformarse y ese es el territorio de las infraestructuras. Hay una segunda idea que, como veremos, es transversal a todo lo que estamos hablando. Esa idea de la sostenibilidad y del impacto. Ese mundo en transformación tiene sesgos muy acusados. Esos paquetes de estímulos se van a dirigir preferentemente o va a ser un prerequisito para entrar en ellos el que las empresas que lo solicitan tengan ciertos protocolos en relación con esta cuestión. Los reguladores desde hace tiempo están trabajando en que los inversores puedan exigir a sus asesores que incorporen este elemento a la hora de tomar decisiones. Los propios inversores institucionales desde hace mucho tiempo están dirigiendo mayoritariamente sus flujos hacia compañías de este tipo. El propio talento profesional, cuando puede elegir dónde trabajar, prefiere este tipo de compañías. Y un elemento relacionado con el riesgo, que es que las compañías que son respetuosas con la gobernanza, que es uno de los criterios que forma parte de esta temática, tienden a hacerlo mejor porque eluden aquellas situaciones más binarias en las que las compañías tienden a hundirse. Pero mejor que nosotros, para hablar de esto, es probablemente una de las personas más acreditadas en Europa para hacerlo. Tenemos la suerte de contar con Vafa Ahmadi. Vafa es el responsable de la mayor gestora europea, Amundi, en la boutique especializada desde la que gestionan las temáticas de inversión y, en particular, la sostenibilidad y el impacto, que nos va, por un lado, a confirmar esa tesis general que tenemos sobre crecimiento, en qué medida las temáticas de inversión que él dirige en esta gestora son capaces de encontrar crecimiento donde normalmente no lo hay, y nos va a distinguir algo en este mundo de etiquetas muy importante, que distingue la sostenibilidad y el impacto. We're facing many fundamental changes for the last decade, and as we go forward, things are moving even faster. The world of investment itself has entered into a new world of change and transformation. We have entered in a world of low economic growth. We have entered in a world of low interest rates, sometimes sub-zero rates, for long. Can we apply the same framework as we have over the course of the last 10, 20 years in order to generate performance? I don't think so. I consider that we have to change our look and we have to look into things differently. Because the good news is that if we change the way we're looking into the markets, the angle through which we're dealing with the markets, there is growth to be found. Thematic investing brings an answer to this changing world precisely by using those transformations I was referring to into my introduction. Thematic investing uses those transformations as trends, as dynamic trends, and turn them into growth potential and then into performance. Here we're talking about impact investing. Let me give a definition of impact investing. Impact investments are investments which are made with the intention to bring a positive, measurable, social and environmental impact alongside the financial performance. This is what we call impact investing today. And this is a new, I would say, the prolongation of what we used to consider ESG. I used to call impact investing the ESG 2.0. Let me differentiate ESG investing, sustainable investing, and impact investing. If ESG is about how companies are doing things they're doing, impact investing is more about if things that companies are doing are leaving a positive outcome or not. For this, we have to have intentionality
additionality, and measurability. Y nos queda la última de las grandes tendencias de largo plazo en las que apostamos. La tecnología, algo que obviamente no descubrimos, una tendencia muy popular con grandes resultados en los últimos años. Creemos que todavía hay margen para que siga protagonizando lo que ocurre en la economía y en los mercados, pero probablemente nos vamos a tener que esforzar algo más. Vamos a tener que identificar tendencias o subtendencias dentro de esta gran tendencia que es la tecnología y en algunas ocasiones incluso vamos a tener que llegar a esas compañías antes de que coticen. Y quien realmente mejor ha demostrado llegar ese minuto antes a las compañías es nuestro último invitado de hoy, Niklas Zemstroll, fundador de Skype, y desde su fondo atómico en el que hemos invertido en 2 ocasiones, ha sido capaz de fundar, dirigir o invertir en 1 de cada 4 unicornios europeos en los últimos 20 años. Esas compañías que acaban valiendo más que esa cifra mítica de los 1.000 millones de dólares. Creemos que es, por tanto, la persona más cualificada para ayudarnos a llegar ese minuto antes que el resto. Despite the macroeconomic headwinds, I do believe that technology and European technology and venture capital specifically will continue to deliver outsized growth over the coming 5 years and beyond. And there's a few reasons for that. And already, if you look at the European technology market today, it is already worth over $1 trillion. And this is up 5 times from 2016. And this momentum is set to continue. And this is a flywheel that keeps spinning faster and faster for a few reasons. There's more talent, there's more capital, and there's more belief of the opportunity set. At Atomico, we do believe that profit and purpose are mutually reinforcing, not mutually exclusive. That means that we believe that many entrepreneurs have the potential to solve some of humanity's greatest and deepest challenges with technology and create multi-billion-dollar outcomes in the process. And most of the founders that we come across today, they want to build great companies, but they also want to build companies which are contributing meaningfully to a positive future. And this is something that this belief is guiding our investment decision as a firm. We're looking for companies that we think can contribute positively. And some of these companies are also looking to solve some of the world's biggest challenges, such as food security or healthcare. And those challenges represent tremendous opportunities. And our belief as a venture firm is that entrepreneurs using technologies are very well positioned to solve some of these biggest problems. And problems equal opportunity. La verdad es que impresiona escuchar a Niklas. Te quiero hacer una última pregunta. Nos has comentado una serie de oportunidades, de ideas de inversión, pero había ideas a corto plazo, a largo plazo, activos líquidos, activos ilíquidos, ideas estratégicas y tácticas. ¿Cómo se pueden combinar, cómo se pueden integrar esas ideas a la hora de construir la cartera de un cliente privado? Pues efectivamente hemos hablado de muchas cosas muy diversas y probablemente, no sé si lo más difícil, pero desde luego lo más útil para ustedes es cómo las mezclamos para estar seguros de que respondemos a cada necesidad individual. La construcción de carteras es un oficio y como tal tiene su propia técnica. Es una técnica distinta a la que empleamos cuando analizamos los mercados o gestionamos los productos. Como todas las técnicas, sigue una serie de pasos y el primero es la elaboración de un núcleo, algo que sirva de anclaje para la totalidad de las cosas que vamos a acabar incorporando. Ese núcleo, en nuestro caso, fundamentalmente recoge todas aquellas ideas que llamábamos de carácter táctico, que tienen una vocación de permanencia relativamente breve respecto a otras, desde luego, en nuestras carteras y que responde a la visión del ciclo económico que ya hemos comentado. Ese núcleo ha de ser gestionado de manera activa,
ha de ser líquido y ha de estar bien diversificado. El problema que tenemos con ese núcleo que se expone a ciclo es que el ciclo no es suficiente para sacarle todo el jugo a lo que está pasando. Necesitamos rodearlo de cosas que llamamos satélites o palancas de rentabilidad, que lo que hacen es identificar diferentes maneras de capturar crecimiento en el mundo. Hemos identificado 6 grupos de oportunidades que situamos, como decíamos, alrededor de ese núcleo, que normalmente es una solución delegada, es decir, aquella en la que ustedes nos dan instrucciones para gestionar en su nombre y podemos, de manera ágil, mover las posiciones, y una serie de satélites alrededor. Empiezo hablando de la coinversión, algo consustancial, algo que está en nuestro ADN y uno de los elementos más diferenciales. La coinversión es nuestra manera de invertir en economía real, proyectos siempre de acceso imposible, si no es a través de un especialista, y en los que a cambio de una cierta liquidez conseguimos un extra de rentabilidad. Otro de esos satélites es la sostenibilidad, que empieza a estar presente en absolutamente todo, y como ya nos explicó Bafa, es una manera también de capturar crecimiento. Y megatendencias, algo que nuestra gestora, Mark Asset Management, conoce probablemente mejor que nadie. Hace 10 años ya hablábamos de tendencias. Entonces era una muy relacionada con nuestra manera de ser, que es Family Businesses Fund, o el propio Vinicatena, que son ejemplos perfectos de anticipar oportunidades que durarán en el tiempo, y más recientemente Next Generation. Otras palancas que podemos emplear, en este caso en la parte más conservadora de las carteras, pero muy importantes, son las que nos dan el mundo del seguro. A través de Marvida somos capaces de ofrecer alternativas en las que, sin exponer el capital, seamos capaces de obtener una rentabilidad, aunque sea pequeña, para nuestro patrimonio. O la tesorería, que nos permite, a través de productos estructurados, invertir en aquellas cosas que no son invertibles directamente, la volatilidad, la correlación, rangos, valores relativos, todo eso, o las propias divisas, es posible hacerlo a través de las soluciones de tesorería. ¿Y qué decir de la gestión alternativa, que se ha enfrentado probablemente a la tormenta perfecta y la ha pasado con éxito? Un activo capital, porque entre otras cosas nos va a dar una opción diferente para esa renta fija que, como hemos visto, no tiene la capacidad de generar rentabilidad a un riesgo dado que solía tener en el pasado. Con ese conjunto de soluciones somos capaces de recoger un guante que nos lanzamos a nosotros mismos en un evento como este. Hace 12 meses los que nos acompañaron nos escucharon decir que nuestra ambición era ser capaces de poner a disposición de nuestros clientes soluciones que hasta la fecha estaban vedadas exclusivamente a los inversores más institucionales, esos que llamábamos endowments, esas grandes fundaciones que tienen la eternidad por plazo, unos recursos ilimitados a la hora de invertir y un conocimiento sin parangón que les permite tener una cierta ventaja, ¿no? Y que, como decía Tobin en el año 74, por cierto, un keynesiano convencido ahora que esas políticas están tan de moda, y que recibió en el año 81 un premio Nobel, definía este tipo de carteras como aquellas que tienen la vocación de perdurar entre generaciones, que es algo que obviamente sabemos hacer. ¿Qué características comunes tienen estas soluciones? Van a estar gestionadas activamente, no una gran rotación, pero sí apuestas muy firmes. Van a contar, qué mejor ejemplo que el evento de hoy, con los mejores especialistas del mundo, que nos van a permitir entrar ese extra antes y con ese nivel de detalle que antes comentábamos. Va a tener un peso notable de la gestión no tradicional, como tienen esos institucionales, y algo de lo que no vamos a dejar de hablar, y que en nuestro caso, por nuestra reputación, nuestro compromiso con la sociedad y también con el medio ambiente en el que operamos, que es la sostenibilidad y el impacto, que va a estar cada vez más presente. Con esto, bueno, creamos un conjunto de soluciones que llamamos oferta, y que en cómo las combinamos, pues logramos soluciones individuales para ustedes, que es nuestra razón de existir. Muchas gracias, Juan Antonio. La verdad es que tengo que reconocer que llegaba hoy, esta tarde, al evento, pues queriendo buscar ver el vaso medio lleno, ser optimista, pero la verdad es que después de escucharos, bienvenido Joan otra vez,
estoy todavía más optimista y hasta te diría que cautamente ilusionado. Sin duda. No sé si optimista, pero desde luego ilusionados, ¿no? Ilusionados estamos e ilusionados acabamos el 2020. El 2020 fue un año extraordinario, a título personal, inolvidable. Y para nosotros fue el año de poner a prueba muchas de nuestras ideas, esas tesis de inversión y buena parte de nuestra oferta. Y la verdad es que recibimos la mejor de las recompensas que puede recibir un gestor, que es la confianza de sus clientes. El año pasado, en la solución delegada, que es aquella en la que un cliente más expone su confianza, fuimos capaces de crecer en un 66%. Y la verdad es que pudimos devolver esa confianza en forma de rentabilidad, y tanto las carteras perfiladas como los mandatos discrecionales, pues incluso los más conservadores, dieron rendimientos en el entorno del 2,5%. Y si nos vamos a esas grandes temáticas de las que hablábamos, pues Next Generation, con apenas 2 años, el año pasado fue capaz de dar un 30%. Y como comentabas al inicio, en un año de tan poca visibilidad, fuimos capaces de lanzar 5 proyectos de coinversión, algunos de los cuales exigían hasta 7 años y más de horizonte temporal, y los clientes nos respondieron también de manera muy afirmativa. Y como también comentabas en tu introducción, fue el año de comenzar nuestra andadura en el mundo de la sostenibilidad y el impacto con 2 productos de la mano de sendos especialistas internacionales. Un año mágico y que nos crea este estado de ánimo, que creo que es el ideal para iniciar este 21, que sea un año de consolidación, también de innovación, de más proyectos de coinversión y de ideas más precisas incluso en el mundo de la sostenibilidad y del impacto. Bien, aunque tengo que decir que sin perder este tono optimista, me gustaría pedirle a Joan que por último, pues, y queriendo ser realistas, sabiendo que no todo es perfecto, si me puede enumerar cuáles serían los 2 principales riesgos que cree que podrían un poco interferir con nuestra visión de los mercados y cómo actuaríamos en caso de que alguno de ellos sucediese. Pues probablemente los riesgos son 2. Por un lado, el virus y su desarrollo, en qué medida las variantes que pudiera tener o los retrasos en el proceso de vacunación pues pudieran retrasar la recuperación económica que pensamos que se va a producir, esa gran reapertura para este año 21. Y por otro lado, también un segundo riesgo que probablemente sea más importante, que es el proceso de retirada de todos estos estímulos que nos han ayudado a navegar estos momentos tan malos en términos económicos y esa repercusión que puedan tener en los mercados. En cualquier caso, desde luego un desafío importante y algo con lo que tendremos que lidiar ya no solo durante el 21, sino durante el 22 y el 23, como gestores activos que somos y generadores de recomendaciones y de ideas de inversión, ¿no? Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Joan. Y nada, agradecerles a todos su presencia una vez más